social, mantener el no arancelamiento de la misma, incorporar el boleto estudiantil gratuito. Esto es una deuda pendiente para todos los estudiantes. El acceso a los libros, el acceso a los apuntes, y una universidad igualitaria en cuanto a oportunidades, no solamente cuando nos toca estudiar, sino a partir del momento que nos recibimos. Dicho esto, son muchas las cosas que tengo que decir con respecto a la agrupación. LEGAR está abriendo una dirección de bienestar estudiantil. LEGAR, esto tiene que ver con atender todos los reclamos y quejas que el alumnado tiene sobre el funcionamiento de la facultad. Vamos a hacernos cargo de esos cuestionamientos y vamos a hacer las gestiones que correspondan y ante quien corresponda para cambiar esa metodología que nos perjudica. Además de esto, bueno, hay una avanzada ya la proyección, una agrupación dentro de nuestra agrupación, que es la proyección social de dirección jurídica. Esto es muy importante porque va a atender casos que requieren profesionales del derecho de manera gratuita. Entonces, va a haber un grupo de profesionales trabajando con nosotros, con nuestra agrupación, con LEGAR, y para la gente que necesita esas gestiones. Hoy el acceso a la justicia puede resultar francamente imposible para algunas personas, y a ese sector estamos atendiendo nosotros. Queremos que la justicia llegue a cada uno de los rincones que nos toca por lo menos a nosotros atender. Dicho esto, recordarles que va a haber 4 cursos en la proximidad, calculo yo que para el mes próximo. Estos cursos, con 8 módulos cada uno, van a ser sobre derecho penal, sobre violencia de género, sobre procedimiento de familia y sobre formación política. Los vamos a mantener al tanto. Son cursos por esta vía, que todos van a poder acceder de manera absolutamente gratuita, y donde se van a repartir los correspondientes certificados de asistencia, virtual en este caso. Dicho esto, voy a hacer la presentación de los expositores del día de la fecha. Doctor, disculpe, pero Gustavo, se mutió. tiene el micrófono apagado. Se cortó, no sé hasta dónde llegué, pero ¿hasta dónde llegué, Cristian? La entrega de los certificados. Perfecto. Decía, vamos a hacer como hacemos de costumbre. Va a haber una introducción a cargo del doctor Walter Ganshi. Después va a estar la exposición del tema del día de la fecha a cargo del doctor Osvaldo Bassano. Y luego vamos a abrir un espacio para las preguntas y de esta manera hacerlo más ordenadamente. Dicho esto, paso entonces a presentar al doctor Walter Ganshi. Él es abogado recibido en nuestra facultad, es asesor de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur, es docente de la Facultad de Derecho en las materias Teoría del Estado, la formación del Estado argentino, sistemas electorales y representación política, Derecho Privado de Familia y Sucesiones, y el curso de CPO, Medidas Cautelares en el Derecho de Familia. Además, es docente de la Universidad Nacional de La Matanza en la asignatura Derecho Político, que es titular de cátedra. Además, es conductor del programa radial Ganshi 2020, que sale por Radio El Provincial, es una radio online, los días jueves, viernes y domingo a partir de las 17 horas. Luego, el expositor del día de la fecha, que nos va a hablar sobre la actualidad en los nuevos servicios públicos, va a ser el doctor Osvaldo Bassano. Él es abogado, es presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores, es director del Instituto de Defensa del Consumidor de la Federación Argentina del Colegio de Abogados y del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora.
Dicho esto, le doy la palabra al doctor Walter Gangi para empezar con la charla del día de hoy. Muchas gracias. Hola, hola, ¿se escucha bien? Bien. Hola, Gustavo, gracias Gustavo por esta presentación. Hola Osvaldo, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva jornada y hola a todos y todas, hola a todes, muchas gracias por estar conectados acá en este ciclo de jornadas, ¿no? En estas jornadas de Legar, que ya llevan más de 4 meses y la verdad que me pone muy feliz. Bueno, el tema de hoy, como bien decía Gustavo, es un tema más que interesante, un tema que seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando muchísimas cosas, porque no hace mucho, ya hemos hablado en otras jornadas sobre este tema, pero no hace mucho dijimos que la ONU había declarado a Internet como un derecho humano. ¿Recuerdan esto? Qué importante, ¿no? Y en consonancia con esto, si bien transcurrido muy poco tiempo, digo, si bien estamos viviendo una pandemia mundial que también afecta como a todo el mundo, a nuestro país, en consonancia con esto, el decreto 690 de este año 2020 declaró servicios públicos a la telefonía móvil, a internet y a la televisión paga. Algo muy importante. Y algo muy importante también es que da la sensación de que hubiese como que empezó la guerra, ¿no? Empezó la guerra por parte de quién, la guerra por parte del oligopolio, la guerra por parte de aquellos que tienen intereses en este asunto y que quieren seguir cobrando tarifas altas. ¿Qué tiene de importante este decreto? Muchísimo. El doctor Bassano seguramente va a ampliar mucho sobre este tema, pero básicamente en lo que respecta a este tiempo que estamos viviendo es que se han congelado las tarifas hasta el 31 de diciembre. Qué importante esto, porque nosotros recordamos que durante los 4 años del macrismo era un aumento permanente de tarifas de servicios esenciales. Tarifa de gas, tarifa de luz, ni hablar de teléfono, del cable que se había vuelto y el celular que se había vuelto un lujo. Hacían lo que querían, cobraban como querían y además para favorecer esto, en los primeros días de su gobierno, Macri lanza un decreto por el cual vuelve inaplicable una ley que creo que era la 27.007 y la ley de medios. Digamos, no es que deroga, un decreto no puede, como ustedes saben, derogar una ley. Un decreto deroga un decreto, una ley deroga otra ley. Pero en este caso, el decreto reglamentario o este decreto de necesidad y urgencia, en este caso lo que hacía es volverla inaplicable, porque es lo que hizo. De alguna manera, la ley están vigentes, pero tienen cierta inaplicabilidad. Este decreto 690 es concordante con la necesidad de lo que estamos viviendo en este momento. Me refiero al servicio de Internet, por ejemplo, que, como ustedes saben, llevamos varios meses de cuarentena. Llevamos varios meses de cuarentena, que es la única vacuna que tenemos para cuidarnos de esto que está pasando. Hay un montón de alternativas y hemos visto que todas las alternativas que han planteado han fracasado. Las alternativas que se dan en la ciudad, todos aquellos que salen fogoneados desde el macrismo y de los medios a negar la existencia del virus, a oponerse a la cuarentena, a quemar barbijos y todo lo que sea, digamos, nos hemos dado cuenta que son actitudes absolutamente imprudentes, porque hemos visto que una cantidad enorme de descomunicadores sociales, una cantidad enorme de estos políticos que fogoneaban estas marchas, se han contagiado. El tema es que tal vez ellos estén muy cómodos porque ellos tienen una buena obra social, tienen un buen lugar donde estar, pero lo peor de esto muchas veces no es contagiarse uno mismo, es transmitir a través de ese contagio a otros que tal vez se encuentren en un estado de mayor vulnerabilidad y no tengan los recursos que tienen estas personas para estar en los Arcos, para estar en Swiss Medical o en una cantidad de sanatorios de importancia, que ojo, hay riesgo igual,
no le deseamos el mal a nadie, deseamos que todo se restablezca muy pronto, pero hay que tener en cuenta esto, y con respecto a estos meses que vivimos cuidándonos en casa, esta herramienta que tenemos se ha vuelto la única forma de comunicarnos para muchas personas. Hay micrófonos abiertos, Cristian. La única forma de comunicarnos es a través de Internet. Entonces me comentaba hoy una compañera, una secretaria de Legar, que siendo que esta herramienta es la única que nos permite comunicarnos, estamos padeciendo, o al menos esta es una sensación, o realmente es así. Osvaldo nos va a dar esa respuesta. Hay una sensación de que el servicio no es bueno, ya no era bueno. Hay muchos problemas de conectividad, todos los hemos tenido. Yo no he sido la excepción. Me ha pasado y en muchos casos sigue pasando. ¿Por qué tenemos esos problemas de conectividad? Muchas veces, muchos alumnos, alumnas, han tenido inconvenientes de no poder escuchar las clases o escucharlas entrecortadas. Entonces uno tiene la sensación de que está frente a la pantalla, a veces dando una clase sin saber si del otro lado están escuchando todo lo que uno quiere decir, ¿no? O algunos escucharon toda la clase, otros escucharon la mitad, otros escucharon entrecortado. Y al revés, cuando un alumno quiere hacer una pregunta, un alumno o alumna, no sucede lo mismo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, siendo que la educación es pública y gratuita, y a través de la organización nosotros fomentamos la idea de que esto sea en sentido amplio, ¿no? Si en algún momento dijimos es necesario que un alumno, alumna pueda trasladarse hacia la facultad con un costo menor o con un boleto universitario, es necesario que tenga herramientas para estudiar, bibliotecas virtuales, y es necesario que coma también, porque hay muchos casos de alumnos, alumnas que van a la facultad, que tienen pocos recursos, que hacen un gran esfuerzo y que se pasan, y esto lo digo con conocimiento de muchos compañeros y compañeras que me lo han dicho, se la pasan tomando mate todo el día porque no les alcanza para ir a la facultad y además para comer, porque los precios de los lugares para comer, inclusive aquellos que le llaman, entre comillas, el barato, no terminan siendo tan barato. Y bueno, hoy por lo menos esto, digamos, se ha sido reemplazado, no hay que ir a la facultad, no hay que viajar, pero es el tema, la única forma de comunicarnos es a través de este medio. Un medio que yo creo que llegó para quedarse. Por algo la Asamblea de las Naciones Unidas lo declara un derecho humano, es algo importante, y por algo un gobierno nacional y popular como el nuestro lo declara como un servicio público esencial, ¿no? Dentro de 3 cuestiones que han pasado a formar parte de nuestra vida. Si uno se pone a pensar en lo que nos está sucediendo ahora, yo creo que este sistema de comunicarnos a través de Internet, este sistema de las videoconferencias llegó para quedarse. Lo dije más de una vez y lo vuelvo a repetir. Porque de alguna manera no se va a eliminar. No quiero decir que no vayan a volver las clases presenciales, ojalá volviesen mañana mismo si estuviésemos en condiciones de volver a la facultad. Pero creo que esto le ha dado la posibilidad a mucha gente de poder conectarse y poder estar presente en una videoconferencia, estar hoy, por ejemplo, con Osvaldo Bassano, y tal vez si hubiese sido en forma presencial, no hubiese podido venir por varias razones, no solo económicas, sino también porque hay gente que nos sigue desde el interior del país. Entonces digo, va a ser bueno por ahí en algún momento seguir con estas conferencias, tal vez en forma presencial, pero a su vez teniendo en cuenta que esta es una herramienta válida y que tenemos que ir perfeccionando. Y tenemos que cuidar y tenemos que defender a capa y espada esta declaración de servicios públicos esenciales, ¿no? Ahora nos van a venir con que ellos habían tenido las facturas de antes. Osvaldo nos va a explicar que esto no va a ser procedente, pero las facturas ya salieron, y el otro día una compañera, una alumna me decía, profe, yo pagaba 2.000 pesos, ahora me llegó 5.000, el servicio no es bueno, me viene con aumento, y algunos hay como lo que se llama aumentos encubiertos, porque no viene un aumento de determinada monto, pero le sacan beneficios o promociones que le habían ofrecido otrora, digamos, antes de que se conociera este decreto. Esto es yo
creo que lisa y llanamente por parte del Grupo Clarín y de sus socios del macrismo no es otra cosa que una declaración de guerra y una forma más de desestabilización, como lo que hemos vivido en estos días previos, donde un reclamo salarial de la policía se terminó convirtiendo en una sedición. Es muy... basta con leer el artículo 22 de la Constitución para ver lo que vivimos en estos momentos y que se ha sabido llevar adelante y sortear con mucha calma, pero había que estar ahí adentro. Imagínate que decenas de patrulleros y personal policial armado rodee la quinta del presidente. ¿Dónde se vio esto? O que otro tanto de personas rodeen la casa del gobernador. Esto es una cosa absolutamente sediciosa, extorsiva y que atenta gravemente contra la democracia. Que aprovecho para decir que esto no debe quedar impune. Acá no se puede negociar la impunidad de toda esta gente que actuó de esta manera, porque si garantizamos la impunidad de esta gente, estamos poniendo en grave riesgo la democracia. No nos olvidemos que no se pueden abrir esas puertas de la manera, de esta forma, no se puede abrir una puerta tan livianamente. No nos olvidemos que hace muy poco tiempo, el domingo precisamente, se cumplieron 90 años del primer golpe de Estado en la Argentina, que fue el golpe de 1930 que Uriburu le hace a, no solo Uriburu, ¿no? Era un golpe, como sabemos, siempre fueron, menos el del 43, fueron golpes cívicos y militares. Y recordaba esto porque en aquel momento, ¿no? Fue 4 días después la Corte la que con una acordada legitimó ese golpe. Y esa acordada que parece tan insignificante, donde el procurador, ¿saben cómo se llamaba el procurador? El procurador se llamaba Horacio Rodríguez Larreta, ¿les suena? Bueno, y había otro señor también ahí del mismo bando, en la década infame, que se llamaba Federico Pinedo. No sé si les suenan esos nombres, porque da la sensación de que todos estos que estuvieron entre el 2015 y el 2019 son los hijos de los que estuvieron en el proceso, son los nietos de los que estuvieron en la fusiladora, son los tataranietos de la década infame, y seguimos para atrás, llegamos hasta la campaña del desierto, y no sé si llegamos hasta el virreinato. Así que estos intereses no son de ahora, esto es muy viejo, esto es una lucha, una batalla cultural, como dice un amigo, de mucho tiempo y que seguimos dando. Bueno, creo que me fui, como me decía otro amigo, vos agarrás la pelota, no la largás más. Bueno, creo que también se cumplen 27 años de la primera ley de defensa del consumidor, que fue sancionada, si mal no recuerdo, miren, en septiembre del año 93 y promulgada en octubre de ese mismo año, van 17 años, ¿no? Una ley que de alguna manera, así como años atrás surgió el derecho laboral, porque entre esas dos partes había una que tenía más poder que la otra, entonces hubo que compensarlo de alguna manera a través de una normativa. Lo mismo, digamos, en comparación va a pasar con el derecho de defensa del consumidor. Y al año siguiente de aquella ley, tomó tuvo raigambre constitucional, ¿no? Porque con la reforma del año 1994 se incorporó entre los derechos y garantías el artículo número 42, que precisamente se refiere al derecho del consumidor. La ley creo que es la 24240, que ha sufrido una cantidad de modificaciones, y lo importante es que hemos podido avanzar mucho en este tema, se ha atendido muchísimo y ahora, bueno, veremos lo que va a pasar en algo que está puesto sobre la mesa. Señores, ¿qué es esto? Es nuevos servicios públicos y congelamiento de tarifas, contrariamente a lo que pasaba en los años del macrismo, donde la gente elegía entre comer o pagar los servicios o las tarifas. Bueno, afortunadamente esos tiempos cambiaron, así que, bueno, como dijo Gustavo, a preparar lápiz y papel, a prestar mucha atención, y ahora le voy a dar la palabra a la persona que más sabe de este tema de defensa al consumidor. Muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por estar aquí en esta noche, y bienvenido, Osvaldo Bassano,
el micrófono es todo tuyo. Previo pasar por Gustavo, perdón, Muchas gracias. No, por nada, Walter. Adelante, Osvaldo, ya habíamos hecho la presentación, pero la podemos recordar, no hay problema. Antes de comenzar con esto, hacer una pequeña aclaración. Mientras los expositores hablan, les pedimos encarecidamente que apaguen los micrófonos porque se acopla y por ahí no se entiende bien lo que están diciendo. Dicho esto, bueno, el doctor Osvaldo Bassano, él es abogado, es presidente de la DUC, director del Instituto de Defensa del Consumidor de la CALS y de la FACA. Muchas gracias por estar con nosotros, Osvaldo. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la invitación. Estoy viendo enlistado a algunos amigos, entre ellos Ricardo Nacio, que también es titular de una asociación amiga, que está por acá, o Laura Amarillo, que es la titular de ADUC de Pinamar, la doctora Donato del Instituto de Derecho al Consumidor de Loma de Zamora, así que estoy rodeado de amigos, por lo menos. Por supuesto, gracias a ustedes por haberme invitado. Ustedes me permiten transmitirles lo que vengo tratando de aprender, porque nunca se termina de aprender, durante todos estos años, para tratar de ingresar al siglo XXI. Para poder hablar de todos los servicios públicos, ¿me escuchan bien, no? ¿Me escuchan bien? Te escucho perfecto, Osvaldo. Sí, perfecto. Perfecto. Para poder empezar a hablar de los servicios públicos tenemos que empezar a hablar un poquitito de qué es esto del derecho del consumidor, porque yo creo que no se lo ha interpretado y en los últimos 4 años se ha demostrado verdaderamente que se quiere pretender de los derechos de las personas. El derecho del consumidor pura y exclusivamente es un derecho protectorio de un acto humano, que es adquirir productos y servicios para la existencia vital del ser humano. Adquirir productos y servicios es uno de los principios fundamentales del artículo 1 de la Ley 24.240, por la cual ustedes no van a encontrar la palabra contrato. Emulando a un filósofo que hace poco tiempo he escuchado, manifiesta que hay que comenzar a deconstruir muchos términos que se estratifican. En derecho tenemos la necesidad de ver normas y actos y estructuras fijas, pero la vida del hombre cambia y entonces las relaciones humanas necesitan fundamentalmente cambios. El derecho del consumidor es esa adquisición de productos y servicios para contratar, y lo que nosotros, o por lo menos los que estamos dentro de este trabajo, empezamos a ver que hay que deconstruir la palabra contratos, porque no existe un contrato en el derecho del consumidor. Lamentablemente esa página, de ese título del 1092 del Código Civil, donde habla de contratos de consumo, nos está obligando a tener que mirar de otra manera al derecho del consumidor, que ya no está solamente en el Código Civil porque es un derecho transversal. ¿Y por qué digo que hay que deconstruir? Porque no existe bilateralidad, no existe igualdad, no existe conmutabilidad, no existe entre las dos partes que componen esa relación de consumo. Existe una parte que tiene un poder ante la otra que quiere adquirir un producto y un servicio para su existencia vital. Y esto que constantemente se está generando no es nada más ni nada menos que la evolución que ha surtido efecto dentro de las Naciones Unidas, como por ejemplo, arrancando ya por las directrices de 1985, mejoradas en la década del 90, mejoradas en el 2017, y que también ingresaron en lo que se llama las alternativas del milenio, que también las Naciones Unidas la impusieron o trataron de imponerlo desde el 2000 al 2005, que es permitible la asequibilidad, es decir, que pueda acceder el consumidor a tener productos y servicios.
¿Por qué está este círculo? Porque si nosotros empezamos a hablar de servicios públicos, nos vamos a olvidar de lo principal. ¿Para qué sirven los servicios públicos? El ser humano necesita en el siglo XXI tener luz, tener gas y poder acceder a los principales servicios y productos para su existencia vital. Entonces, esa relación, ese acceso debe ser protegido. Eso es lo que realiza la normativa que bien Gangui señaló en el artículo, en la ley 13133, que debemos señalar que fue y comenzó a trabajarse en el gobierno de Alfonsín por el diputado León Radical y por algunos radicales, Alterini y López Cabana, y cuando se sanciona, Carlos I de Anillaco le veta varios artículos, uno de ellos es la responsabilidad objetiva, que posteriormente en el año 99 se lo vuelven a incorporar. Hay una serie de modificaciones, como bien dijo Gangui, que en el 2008 culmina con la aplicación de normas que hicieron ingresar al derecho del consumidor a las nuevas etapas. Y que esos principios que se le agregaron son tan fundamentales, muchos de nosotros pudimos colaborar, pudimos opinar en el 2008, y allí en ese lugar aparecieron los principales elementos como la carga dinámica de la prueba, el proceso gratuito, el proceso abreviado, el daño punitivo, el daño directo obtenido a través de la administración. Ahora, este trayecto se culminó de cerrar en el 2013-2014 con la sanción de la ley 26993, que era lo que se llama concretamente la resolución de conflictos en relaciones de consumo, que creó el sistema con 3 lugares para reclamar, que era el COPREC, la auditoría y los jueces, que el gobierno anterior, viendo que esto iba a perjudicar a los intereses corporativos, directamente lo derogó. Ahora, nosotros nos encontramos con una nueva alternativa en estos tiempos, pero tenemos que tener muy en cuenta que esta nueva alternativa de estos tiempos es pura y exclusivamente el trayecto que viene haciendo desde la segunda mitad del siglo XX hacia aquí lo que podría llamarse la evolución en el derecho del consumidor. Primero y principal porque es un derecho que debe ingresar como derecho humano. Al hacerlo ingresar como derecho humano, la existencia vital del ser humano es prioritaria. Pero aparte, es un hecho político que se desarrolló después del 69 al 70, cuando la economía del mundo dio un viraje hacia lo neoliberal como sumum, abandonó el Estado benefactor y comenzó a infiltrar la finalización de la economía, es decir, transformar a la economía en algo puramente financiero, donde el ser humano quedaba excluido. Por eso apareció en la década del 90 la Ley de Defensa del Consumidor y con muy buen tino en la Constitución del 94 conseguimos ese artículo 42, que la verdad que en estos últimos 4 años se han bailado un malambo arriba del artículo, principalmente cuando habla de monopolios y corporaciones. Más allá de que han dictado algunas normas que esas no han servido para nada. Pero ¿qué tenemos hoy aquí? Hoy tenemos que existen en el mundo grandes corporaciones y la defensa de las personas comienza a resquebrajarse porque el poder ya no pasa por los estados. Señores, tenemos que ser prácticos cuando queremos utilizar el derecho para proteger seres humanos. Ahora, si utilizamos el derecho para hacer grandes bibliotecas y grandes letras, ahí no hay seres humanos, podemos leer mejor a Borges o podemos leer a García Márquez, que nos va a entretener muchísimo más que las grandes bibliotecas académicas. Pero cuando vamos a defender a las personas, deberemos utilizar normas jurídicas que verdaderamente defiendan personas y no defiendan corporaciones que gobiernan mercados y que esos mercados pueden, como lo vienen haciendo más fuertemente desde la década del 90, sobre
los derechos de las personas. Porque el mercado, una vez que ingresó y domina el derecho de las personas, destruye todo poder estatal. Y recordemos que el Estado somos todos. Cuando nosotros queremos ir en contra del Estado, tenemos que recordar que estamos adentro nosotros. Ustedes, el otro, están todos y todas. Entonces, este tema de la finalización de la economía, ¿qué representa? Representa pura y exclusivamente que cuando vamos a adquirir productos y servicios, nos van a vender aquello que la corporación quiere. Y ahí empezamos a ver cómo empezamos a protegernos. En los últimos 4 años tomaron y cometieron el terrible error de creer que había, mejor dicho, perdón, fueron 4 años de buenos negocios, por lo tanto tuvieron que admitir aquellas normas que existían. La principal norma que se elevó a la categoría de estrella fueron las leyes de gas y de luz, que fueron las 2 normas que se sancionaron para la privatización de las joyas de la abuela ya por la década del 90. Porque quiero que ustedes entiendan que hoy existen 4 grupos de empresas, generadoras, transportadoras y distribuidoras tanto de gas como de luz. Son 3 grupos de empresas de vagos, pero todo eso existía antes de las privatizaciones, antes del 1992 y del drama Dromi, existían literalmente agua y energía. Y agua y energía tenía ganancias y todas las semanas le daba un cheque al Estado. Es decir, era del Estado, le garantizaba finanzas al Estado, y hoy eso está distribuido y dividido en 3 grupos de empresas que nos llevó el 14 de junio, 19 de junio del año pasado a ingresar a un parque jurásico. Sí, un parque jurásico. Ustedes a las 9:30 de la mañana lo único que pasaba por la calle eran los dinosaurios, porque no había luz, no había comunicaciones, no había energía, no había nada. ¿Gracias a qué? A que las corporaciones comenzaron a pelearse para poner una torre de energía que tenía que haber estado hecha, pero entre Mindin y Macri se empezaron a pelear, el problema terminó que no había bypass para sostener la conexión y se cortó y que dejaron a 50 millones de personas y a todo el sistema conectado e interconectado a la energía, las comunicaciones, si no hay energía no va a haber comunicaciones, cortadas. Por eso siempre digo que era el parque jurásico, lo único que faltaba era pasar un dinosaurio por la puerta. Eso es lo que trae aparejado el neoliberalismo, la finalización de la economía y el mercado. Pura y exclusivamente generando normas que fueron dictadas pura y exclusivamente para la protección de empresas. Porque las leyes de gas y de luz, y perdón si me extiendo en este punto, son pura y exclusivamente una creación para garantizar la ganancia de las empresas. Sí, crearon los órganos de control, crearon una infinidad de cosas, pero cuando ustedes empiezan a ir en los vericuetos, se van a encontrar que no hay rapidez para solucionar los problemas de los consumidores. Hoy seguimos teniendo grandes cortes de energía, hoy seguimos teniendo grandes problemas con las tarifas y tuvimos casi 5.000% de incremento desde el 2015 para acá. Resultado final fue un gigantesco negocio para un grupo de empresas. Y hoy, cuando salieron todos los intendentes a querer ver si sacaban la concesión de Edesur, resulta que el principal grupo económico del país, que se llama Grupo Clarín, saltó como si estuvieran expropiando la casa de todos los jubilados. Ahora, cuando usted empieza a buscar quiénes son los dueños de Edesur, se va a encontrar que el dueño de Edesur es Endesa y que el dueño de Endesa es Enel y que el dueño de Enel existe la inversión de 4 grupos financieros, de los cuales 4 grupos financieros aportan al Grupo Clarín. Uno de ellos es Goldman Sachs. Es decir, toda esta melange se interconecta. Se conectan con los bancos, se interconectan con los grupos financieros, se interconectan con la energía y se interconectan con las comunicaciones. Y ahí llegamos al meollo de la cuestión. Hace unos años atrás, varios, hicimos un trabajito, era muy jovencito, ¿no? Empezaba recién a ejercer la profesión sobre el goteo.
El goteo en la información es cuando usted constantemente, como la gota que horada la piedra, va explicándole totalmente lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, en la información, la publicidad, etcétera, a las personas. No es nuevo. Lo utilizó Kennedy para vencer a Nixon. Ese goteo fue el que se utilizó durante 12 años, hablando de chorros, hablando de narcotraficantes, hablando de esto y de aquello, y López y Báez y López era un goteo constante, y ese goteo constante prendió. Por eso tuvimos 4 años de neoliberalismo y de una estafa acendrada. Por eso tenemos una justicia que ni siquiera tiene en el fondo, ves como un cajón de manzana donde una manzana pudrió todo. El sistema en sí no sirve. Entonces, cuando empezamos a hablar de derecho, empezamos a decir que tenemos que tener códigos de procedimiento. Los códigos de procedimiento son del siglo XX y algunos vienen del XIX. Y para eso vino una corte que hizo un negocito con los intercambios así de las comunicaciones y nos metió modificaciones por acuerdo y modificó el domicilio constituido, etcétera, etcétera. Pero eso no es normativa, porque eso no beneficia, eso perjudica. Y todo esto creó una inseguridad jurídica ¿para quién? ¿Para las corporaciones? No, muchachos. Esta inseguridad jurídica es para todos nosotros. Es decir, para seguir generando que el 1% de la población mundial sea rica y el resto tengamos que ser los siervos de la gleba que mantengamos al señor feudal. Lamentablemente esto es una historia que no terminó y que continúa hasta el día de hoy. ¿Por qué hablo de esto? Y porque tenemos que saber de qué es el substractum de que estamos hablando. Porque si hablamos cuáles son las normas de derecho, de cuál era 27078, la ley de tecnología de las comunicaciones, pero no sabemos por qué a los 3 días que asumió Macri derogó esta ley conjuntamente con la ley de medios, y todos hablaban de la ley de medios, pero no veían que había derogado la 27078 en partes esenciales que transformó a la telefonía fija en simple y sencillamente de interés público. Es decir, cobren lo que quieran, muchachos, piedra libre. Y gracias a eso, Mañeto pudo hacer un excelente negocio con Nextel, pudo hacer un excelente negocio con Personal y pudo hacer un excelente negocio con el petróleo. ¿Qué? ¿Compró un pozo petrolífero? No. El petróleo del siglo XXI no es el oro negro. El petróleo del siglo XXI son nuestros datos personales. Y eso es lo que transmite el señor Mañeto, acostumbrado a manejar datos personales desde la época que imprimía los listados de las liquidaciones de tarjeta de crédito en el 7º piso de Bartolomé Mitre. Hoy día, actualmente, tiene la transmisión de datos económicos, políticos, sociales. Disculpen las damas, pero saben el color de la ropa interior que tienen puesta. Esto es lo que se gana con las comunicaciones. Ustedes no lo duden, por ejemplo, que cuando hacemos todas estas charlas pueden ser captadas de distinta manera, pueden ser deformadas y pueden tomarse los datos que ustedes quieran. Hay una película que dan en Netflix hablando de Cambridge Analytica, cómo hicieron un desastre en Inglaterra con esa Cambridge Analytica, y por eso, gracias a eso, también existe Trump. Entonces, lo que estamos hablando no es simplemente normas jurídicas, sino actitudes del poder. A alguno estará acá, no le gusta, yo lo voy a decir igual porque lo escuché. Cristina Fernández de Kirchner una vuelta dijo: el poder no está en la Casa Rosada. Y él tiene razón. El poder no está en la Casa Rosada. Hoy el poder, ¿saben dónde está? El poder está en una sigla triple que se llama AEA, cuyos 2 líderes son Mañeto y Roca. Esto es así porque son los que manejan todo el poder económico. Si no, ustedes fíjense, hoy día, ¿quién maneja el mono? ¿Quién maneja el chancho y quién le da de comer? Las comunicaciones. El partido político militar se transformó ahora en el partido político de las comunicaciones.
Es decir, que si ustedes tocan algo que les molesta al bolsillo, mañana sale en primera página y le dicen lo que no quieren ustedes escuchar o lo que quieren escuchar porque el goteo hizo eso. ¿Esto tenemos que tenerlo en cuenta? Sí, porque si no lo tenemos en cuenta cuando vamos a reclamar, nos encontramos que hay intereses mucho más superiores que los que sufren mis alumnos cuando yo doy clase de Derecho al Consumidor, y a veces la mitad de los alumnos no puede escuchar lo que estoy transmitiendo. ¿Por qué? Y muy simple, porque a pesar que pagan el servicio de telefonía, se encuentran de que no le prestan el servicio porque no hay una interconexión como corresponde. ¿Por qué? Muy simple. ¿Saben quién hizo toda la estructura de conexión de celular, internet y cable? El Estado. Hasta el 2015. El Estado hizo esa inversión con la fibra óptica. Sí, pero los teléfonos celulares no usan fibra óptica. Sí, señor. Entre cada una de las antenas hay conexiones de fibra óptica. Si no estuviera esas conexiones que salen millones de dólares y que hizo el Estado argentino, no podría haber comunicaciones de fibra óptica. Ahora volvemos a hacer exactamente lo mismo, seguimos haciendo inversiones de fibra óptica. Entonces no hay por qué quejarse si controlamos empresas que no invirtieron un peso para que cobren lo que corresponde. Y como siempre digo, para aquellos me van a criticar, pero no importa, por un cañito pasan tres líquidos, el celular, el internet y el cable, y cobran por eso. Es una barbaridad jurídica. ¿Por qué empecé hablando de toda esta descontracturar el contrato, darle al derecho al consumidor, mirar cuál es el derecho que hay que proteger, cuál es el goteo que nos han hecho? Es porque eso es lo que nos va perjudicando después en nuestro patrimonio. Hoy Gangui dijo algo muy especial, que nació en Inglaterra la teoría de la pobreza energética. Nació ya en Inglaterra esa teoría. Esa teoría de la pobreza energética fue generada por los grandes grupos económicos que le quitaban el servicio a la gente y la obligaba a decir o comen o usan la luz. Entonces, ¿qué es lo que está pasando para que tengamos todos estos problemas tan graves para adquirir productos y servicios, por más que haya normas? Porque existen normas. Existen normas, pero existen poderes. Y esos poderes, aunque no parezcan, son los que manejan toda esta situación. Por eso la necesidad de la reforma judicial, el tercer poder del Estado, el lugar donde los pobres vamos a reclamar, el lugar donde el hombre de a pie puede ejercer su derecho para que no le quiten lo poco que tiene. Hoy día, después de la deuda externa, el problema grande es la deuda externa. La cantidad descomunal de millones de argentinos que tienen deudas con entidades financieras y no financieras, que eso no se habla, y que ahora, por una nueva resolución del Banco Central, la 7095, se prorrogó por tres periodos y con nueve meses de cuotas de gracia, con 3 meses de gracia y 9 de cuotas a un interés del 40%. Y esto, ¿por qué lo estoy señalando? Porque hay normas dentro del derecho que son ignoradas a tal punto que quisieron destruir antes del 10 de diciembre del 2019 la norma de derecho del consumidor. Hay un proyecto en la Cámara de Cámara de Senadores que ingresó en esa fecha y que ahora lo ingresaron por la Cámara de Diputados, que quieren sacarle los derechos al consumidor. La Corte lo intentó varias veces con, por ejemplo, las compañías de seguro, diciendo que son estructuras jurídicas que están separadas del derecho del consumidor. Lo he intentado hacer con las normas de luz y de gas. Y nos estamos olvidando que con el fallo CEPIS parcialmente le dieron al derecho del consumidor su lugar, y nos estamos olvidando que el artículo 60, la ley 24240,
tiene el artículo 65 que habla de norma de orden público. Entonces, ¿qué tenemos entre las manos? ¿Tenemos normas? Sí, hay normas. ¿Hay que modificarlas? Puede ser que haya que modificarlas. Lo que hay que hacer es cumplir. ¿Y cómo se cumplen esas normas? Mirando cómo sacamos del medio, de alguna forma, el poder residual que tienen todos estos dentro del mercado. ¿Cómo? Con la intervención del Estado. Esto ha llevado a que, por ejemplo, a pesar del despotrique que hay, se intervenga al Enargas y al ENRE. La intervención para nosotros fue excelente, porque en el ENRE y en Enargas había dueños de empresas, Chambuleilón, por ejemplo, o la presidenta de Metrogas en el Enargas, un escándalo. Hoy, por lo menos, con toda la estratificación que hay adentro y algunas ideas que podemos no estar de acuerdo, están interviniendo y están escuchando a la gente y a los desastres que hay. Han suspendido los aumentos, pero la picardía de las empresas no se suspendieron. Y la avaricia que estas empresas tienen, porque son usureros, las empresas de servicios son usureros, tampoco se ha podido detener por una norma. Pero esto demuestra que el Estado debe reasumir el poder que le han delegado al mercado. En estos 4 años se delegó el poder al mercado, se le sacó la justicia al consumidor, se le sacó la justicia, porque muchos jueces, estamos hablando de los jueces de Comodoro Pi, ¿por qué no hablamos de los comerciales, de lo civil y comercial, de lo federal, que en muchos casos, incluyendo la Corte, se olvidó de que existen consumidores? Porque el derecho del consumidor no tiene nada que ver con el derecho comercial, con el derecho civil, es un derecho transversal que incluye el derecho penal, el derecho contencioso administrativo, ingresan dentro de ese derecho porque lo integran. Y esa integración es la que lleva a tener herramientas para poder defender al consumidor. Este viaje que les he manifestado es un viaje que lamentablemente, no puede terminarse bien porque se suspendió en estos 4 años. Hoy día no tendríamos que estar discutiendo cuánto dura un juicio colectivo para reintegrarle al consumidor sus derechos. 7, 10, 15 años. Porque no hay justicia. Los órganos de control que tenemos hoy, hablando ahora de que me han pedido que hable de las comunicaciones, tienen una injerencia aún mayor porque se les dio más interpretación y más fuerza. Pero nosotros creemos, voy a recordar una anécdota. Ustedes saben, yo soy una persona anciana y los ancianos generalmente empiezan a recordar, ¿no? Yo les voy a recordar una anécdota. Estaba sentado en esa sala hermosa que tiene el Ministerio de Economía, con todas las asociaciones de consumidores, mientras Aranguren mostraba, después del fallo SEPI, mostraba cómo iba a aumentar los servicios y qué sé yo, por la necesidad de que las empresas no pierdan plata. Esto fue después que Gioja le dijera cuánto valía, le preguntara cuánto valía el gas en Boca de Pozo y no se lo quisieron decir. Entonces le preguntamos, dígame usted dónde se pone para hablar de esto, en el medio, en las empresas, con los consumidores, en el medio. Usted no defiende consumidores, porque consumidor somos todos. Es decir, usted no defiende a la población. Este es uno de los problemas de los órganos de control por las normas que vienen de la época neoliberal nefasta que trae la finalización de la economía. Tener un órgano de control que se pone en el medio, que escucha a las partes, cuando lo que tiene que hacer es escuchar al consumidor. Y usted, entonces todos me van a decir, bueno, pero entonces no, perdón, discúlpeme, acá estamos empezando mal la historia. ¿A quién tenemos que defender? Al ser humano para que la preservación de la vida y la calidad de vida tenga evolución, o eliminamos a todos los seres humanos y dejamos que las corporaciones gobiernen, se hagan dueñas de las casas y lo tengan de siervo de la greva a las personas. La diferencia es muy grande.
Porque si usted comienza pensando cuál va a ser la inversión de las empresas, cuál va a ser la estructura de costo, y no mira el derecho humano esencial que tiene el consumidor para existir, empezamos a preguntar cuánto va usted tener en el bolsillo para pagar y cuánto no va a usar. Entonces se transforma en un commodity y el ser humano se transforma en lo que es actualmente para las empresas. Inducirlo a que compre esto, inducirlo para que compre aquello o inducirlo para que vote personas que después no sirven ni para ponerse un par de zapatos. Entonces, todo esto que les estoy diciendo es que estamos en un problema porque tenemos herramientas, tenemos normas, pero ¿a dónde tenemos que reclamar? Tienen deficiencias que están tratándose de cambiar, pero hay deficiencias. Le voy a dar un pantallazo hablando del gas, de la luz y de las comunicaciones. Ustedes me van a decir a mí, hay otras situaciones políticas en este momento. Miren, yo estoy de acuerdo que hay situaciones políticas. ¿Pero ustedes creen que la policía salió a la calle porque sí? No, la indujeron. ¿Y por qué la indujeron? Porque le están tocando el bolsillo a estas corporaciones. Entonces, de alguna manera, empezaron a generar toda esta inseguridad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Está hablando de plata, muchachos. No estamos hablando de política. Estamos hablando de negocio. Nosotros no podemos tocarle el negocio a Roca, a Minding, a Mañeto. No le podemos tocar el negocio a la familia, a la familia. No le podemos tocar el negocio a Dietrich. No le podemos tocar el negocio. Se lo tenemos que custodiar y garantizar la ganancia. Pero eso nos sale caro a nosotros y tenemos que devaluar el dólar constantemente y tenemos que aumentar las cosas porque también le tenemos que mantener a la Serenísima como monopolio de la leche. ¿Se están dando cuenta de lo que estoy hablando? Es decir, todo tiene una concatenización, como decía un viejo profesor mío de Derecho Civil, si ustedes agarran con un clip un artículo del Código Civil viene todo concatenado. Bueno, acá es lo mismo. El negocio se ha sustituido la convivencia por el negocio financiero de un grupo muy grande o muy chico, depende a quién creamos incluir, si de afuera o de adentro. Y ese grupo es el que maneja todo. Todo maneja. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir a tocar. Fíjese usted el problema que tenemos cuando declararon la suspensión de los aumentos. Más allá de que dijeron que Alberto se iba a quedar con las casas de... No, se venían quedando con las casas porque nos han endeudado al 80-90% de la población, la gente neoliberalista. Ahora, se suspenden los aumentos o sacaron de la galera en energía eléctrica distintas zonas del país, pero nosotros lo vivimos acá en Eramba, pero también pasa dentro de la provincia de Buenos Aires, en otras provincias del interior también, porque muchas de estas empresas también tienen interconexión, es decir, el capitalismo se agrandó y son todos amigos o coparticipantes en empresas. Sacaron de la galera lo que se llama el mayor consumo. Es decir, usted consume más, lo vamos a cambiar de categoría. Y empezaron a venir facturas y toda la gente pregunta, ¿pero hay aumento? No, no hay aumento. Usted como está encerrado, usa la televisión o internet, está gastando un poquito más. Entonces, sacaron de la galera que el mes que gastó más, le vamos a cobrar más. Ah, pero, perdón, hace 3 meses que yo vengo viendo en la factura que viene con una E. Claro, a usted no le tomaron el servicio de energía eléctrica y le pusieron una E porque le están estimando. Ah, pero yo no consumí tanta. Y bueno, pero así lo pueden cambiar de categoría. Es decir, lo pueden estafar legalmente. No sé si Bolsonaro lo habrá derogado, pero en Brasil hay un fiscal que establece cuando recibe una denuncia a quién
deriva esa denuncia, si termina en causa penal. Hay muchas de estas que deberían terminar en causa penal. Se han hecho las denuncias del caso, el órgano de control ENRE en el AMBA, Eroseva en la provincia de Buenos Aires y en otras partes estableció que no puede estimarse el consumo más allá de el mes más económico en los 3 años anteriores, 17, 18 y 19. Y además sacaron el decreto 311 de la presidencia, el DNU, que está aprobado por el Congreso, en el cual estableció que no puede haber corte de energía. En un artículo 3 decía los que ingresen, que tengan, que no superen los 30.000 pesos y otras situaciones, y en un artículo 4 que si usted no puede justificar que no tiene ingresos, también lo van a incluir, pues esos monotributistas pueden incluir si hace el trámite con el artículo 4. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que se frenó, pero las facturaciones vinieron. ¿Y qué tiene que hacer el consumidor? Tiene que ir a hacer todo el trámite. El trámite en Edenor, en Edesur, en Edelap, y después, si es Edelap Eroseva, si es Edenor y Edesur, en Edenre. También hay una página con una mesa de entrada virtual donde usted puede ir al ENRE y decirle, mire señor, me tienen podrido, yo no puedo estar dando vuelta, me han estimado y me cambiaron de categoría. ¿Qué hemos pedido de las asociaciones? Primero, que se extienda el artículo 311 y segundo, hemos pedido que se tenga en cuenta este tema de categorización y se saque una norma que lo termine de una vez por todas. Porque toda la vida el cargo fijo fue cargo fijo, por eso se llama fijo. Ahora no, ahora si usted consume más, el cargo fijo se lo van a cambiar y eso viene de hace un año para, es decir, de los 4 años nefastos. Con el gas pasa exactamente lo mismo, se ha sacado una norma para ver si podemos generar una protección, pero ahí en el gas está la problemática del mayor consumo estacional por el invierno. Entonces ahí tenemos la situación que se genera con este mayor consumo. Nosotros, o por lo menos en la asociación, estamos pensando seriamente si no podemos ampliar el pedido de congelamiento por ser, tanto para la luz como para el gas, un aumento de cubierto. Porque si es congelamiento, es congelamiento. Todos los beneficios, ya la Corte en algunos fallos ha dicho que cuando quita un beneficio está dando un aumento, está modificando la relación, cuando quita la calidad está dando un aumento, está modificando la relación, el contrato, dice la Corte. Yo digo relación porque estoy enemistado con el contrato de consumo, yo creo en la relación de consumo. Entonces, ahí podría tratarse el tema, pero ¿dónde tenemos que terminar? En la justicia. ¿Dónde? En la Justicia Civil y Comercial Federal. No está Irursum, pero es como si estuviera. Alguno me va a entender, otros me van a tener bronca, no me importa. Porque no defiendan a los consumidores. A ver si nos entendemos. Nosotros somos los que tenemos el capital para soportar semejantes costos. Y le voy a explicar algo. Habló Ganges de las Naciones Unidas de 2019, en la propuesta del milenio, la alternativa del milenio, las Naciones Unidas establecieron ciertas estructuras, cómo debería ser la afectación del servicio de luz, de gas, de agua, o sea, los servicios esenciales, y comunicaciones en el ingreso del consumidor. ¿Saben cuánto es? No podría afectarlo más allá de un 23-25%. ¿Cuánto afecta luz, gas, agua, comunicaciones en el bolsillo del consumidor? En algún momento llegó hasta el 30 y 40%. Una exageración, una expropiación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver que esta circunstancia no signifique un incremento. Hemos pedido al Poder Ejecutivo para que regule esta situación. Igualmente nosotros insistimos que el consumidor haga el reclamo, insistimos que lo hagan a través de Enargas, insistimos que hagan la notificación, que pida que no le corten el servicio, que aplique el 311 no solo a la luz, sino con el gas. Y llegamos a la vedette de nuestras conversaciones. Lamentablemente la Argentina ha tenido ese goteo hace rato, porque si no Neusta no hubiera
no hubiera permitido que Entel terminara gobernada por un Alzogaray, remataran Entel y remataran gas del Estado, que era una joya, pero tenía ganancias, agua y energía, y se transformara en el dislate que son. Entonces, nos han, no existiendo las comunicaciones y las redes que hay hoy, nos han horadado la piedra a goteos, enseñándolos que lo del Estado es malo, lo privado es bueno, lo privado es malo, del Estado es bueno, y todas esas cuestiones que hacen que uno tenga absolutos que después no sirven para nada. Y ya han sacado normas, como las que yo les señalé, que no han cubierto las necesidades de los consumidores. Y ahí está el problema. Cuando un Estado no cubre las necesidades de los consumidores, comenzamos a tener problemas. Y miren ustedes la perlita que les doy. Tómense el tiempo y de leer desde el 20 de marzo. Va a ser un laburo arduo. Si quieren, ingresen en la página de ADUC y están casi todas las normas. Pero si leen todas esas normas, no quiero decir el 98, pero el 95% de esas normas son en defensa del derecho de los consumidores. El Estado salió a defender al consumidor, a tapar agujeros, a tapar a los hipervulnerables, como muchos deben conocer, que tienen ingresos bajos o inexistentes, a los jubilados, a los ancianos, es decir, salió a taparlo. Ahora, ¿qué pasó con los bancos? Apenas le dieron el primer IFE y salieron todos a embargarle la cuenta a los jubilados. ¿Sabe cómo se llama eso? En Derecho del Consumidor hay un título que se llama Responsabilidad Social Empresaria. Existe responsabilidad social en el medio de una pandemia que es lo mismo que si estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial. Acá estamos en la Segunda Guerra Mundial, esta es la tercera, porque muere gente y aparte de morir gente, hay secuelas muy graves. Algunos médicos, nosotros en el Colegio de Lomas hemos dado una charla con algunos médicos y nos han traído que quedan secuelas, aunque sean asintomáticos. Entonces, vamos a tener la mitad del país con un problema de secuelas, que aptitudes laborales de por medio. Vamos a tener la mitad del mundo con esos problemas. Menos mal que no está el derecho, no estamos en tiempos romanos, ¿no? Porque veo que a los deficientes, a los deformados los mataban. Y hubieran matado a medio mundo. Esto entonces nos tiene que enseñar algo. Si estamos en una guerra y todos estamos poniendo de nuestro bolsillo, de nuestro capital y de nuestro patrimonio, aquel que no lo hace, lamentablemente, está faltando a su responsabilidad social. Y entonces hacemos una estadística. ¿Quiénes son? Arriba, en el podio, todas las comunicaciones. No pusieron un peso. Ellos siguieron cobrando. Debajo, los bancos, o al mismo lugar, las empresas de energía, las empresas de alimentos, los monopolios alimenticios. La Argentina tiene un problema con los monopolios. A pesar del artículo 42, hay monopolios alimenticios gigantescos. El primero es la Serenísima, destruyó a Sancor. Si seguimos, nos encontramos con todo el sistema monopólico argentino de la energía y el servicio de energía, que está monopolizado en muy pocas manos. La generación, transporte y distribución son en muy pocas manos. Así como en él es dueña de Edesur, también es dueña del transporte en socia con Mindy, y también es dueña de Central Puerto Nuevo o el Chocón. Y entonces, ¿qué? Nos han horadado la cabeza. En el mismo momento que sale el decreto 690, todos los usuarios habían recibido sin comunicación previa aumentos. Algunos con comunicación y otras sin comunicación, que rondaba entre los 6 y 15% de aumento. En el medio de la pandemia, 15% de aumento. Y no hablemos cuánto era el aumento del cable. Es decir, tener a media población sin conexión para poder decir las pavadas que se les antoje y poder seguir horadando la cabeza de la gente. ¿Qué tuvo que hacer el Estado? Salir con una norma. La norma es muy inteligente, a pesar que he visto algunas
algunas críticas, porque lo que hizo Macri, el tercer día que era presidente, fue derogar la 27078 y establecer que los servicios públicos eran de interés público. Eso es lo mismo que decir que a mí me interesa la chica de la esquina, pero no sé si puedo llegar a acceder. Eso es así. Entonces no sirve. No sirve porque el consumidor tiene que acceder al servicio público. Porque así, aparte, lo dicen los pactos internacionales. Cuidado con el artículo 75. Cuidado con el artículo 75. Y entonces entramos en que el artículo primero del decreto estableció claramente, lo quiero leer porque ustedes se den cuenta, que habla de servicios públicos en competencia. Yo me acuerdo que antes en el gobierno de Cristina se intentó hacer un movimiento para declarar servicio público a la telefonía celular. Miren, hasta que después llegamos a la ley de TICS, que fue un avance muy grande, la ley de tecnología y de las comunicaciones. Y en ese momento, los grandes estudios mandaron para patrocinar a las empresas, en su mayoría diciendo que estaba en contra de la teoría de los servicios públicos, la teoría francesa, que tenía que haber monopolio. Nosotros no tenemos monopolio en teléfonos celulares, pero tenemos cartelización, porque si ustedes ven lo que hace Personal y Telefónica, o Personal y Movistar, cada vez que quieren aumentar, se ponen a la misma altura, hacen una engañada pichanga, pero están cartelizadas. Entonces la frase está bastante importante, porque en competencia se han transformado en servicio público. Están compitiendo, pero son servicio público. ¿Qué hace que el Estado entre en control de las empresas? ¿Qué hace que el Estado, como hemos enviado todas las asociaciones alguna colaboración al INACOM, nosotros mandamos un viejo trabajo que habíamos hecho sobre tecnología de las comunicaciones y el reglamento del usuario, y donde establecimos claramente cuál va a ser o cuál debería ser la protección del consumidor en el futuro en este tipo de situaciones. Controlar que inviertan, no usar solamente lo que invirtió el Estado. Porque cuando ustedes reciben la factura y le dicen, le vamos a dar 5G, no se vaya mucho más allá de Avellaneda, Herli, Hurlingham tal vez, porque seguro que no va a tener ni 4G. No salgan más allá de Gran Córdoba, porque tampoco van a tener señal. Entonces, lo que tenemos es una gran mentira fabricada por grupos empresarios que nos horadaron y nos vendieron sistemas que en el fondo son sistemas de negocios. Sistemas de negocios que tienen que ser cambiados por estas normas, que les causó un terror absoluto y que ahora se quieren sentar a la mesa a regularla para sacarnos derechos a nosotros, porque ahora sí tenemos que decir que si no, no podemos pagar. Y ahora sí tenemos que decir que el sistema de Internet, que nació como un sistema de comunicaciones militares americano, es pura y exclusivamente necesario para poder comunicarse con un familiar, con un ser querido, para hablar con el médico y explicarle cuánto me está fallando el latido del corazón en marcapaso, para poder comunicarme con todo el mundo y decirle cuál es lo que pienso, para abrir la libertad de las ideologías y mandarlas por Internet, que es lo que tenemos que hacer todos, porque cada uno tenemos derechos, todas y todos, a ser personas, a respetar al otro y a poder comunicarnos. Pero eso no lo podemos hacer cuando una persona nos horada la cabeza constantemente y nos dice, el otro tiene la culpa, yo no la tengo, el otro está robando, el otro no, vos nos estás metiendo en la cabeza eso. Tenemos que tener mucho cuidado, el sistema de comunicaciones mundial está muy envenenado, pero para eso hay muchos chicos acá, son los
los puntales, son los dueños del futuro, los dueños del país. Ellos van a dominar ese sistema y van a dominar, ustedes van a dominar a estos monopolios que están destruyendo la cabeza de la gente. ¿Cómo reclamamos? Hay que reclamar, no hay que dormirse. El poder tiene que volver al pueblo. La democracia es del pueblo, no es de un grupo corporativo, no es de Clarín o Telefónica, no es de Mindy. El poder es del pueblo y la democracia es para, por y del pueblo. Entonces tenemos que reclamar. ¿Y cómo lo hacemos? Respetando al otro, manteniendo distancia, 2 metros, poniendo tapaboca y yendo a reclamar cuando nos están facturando mal o cuando nos quieren cobrar y después le dicen, en la factura que viene se lo devolvemos, pero mientras tanto trabajaron con la factura de 2 millones de personas. Sí, tenemos mucho por hacer, pero para eso, disculpen, pero la patria es el otro. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. No sé si hay preguntas, me parece que es el momento indicado para hacerlas. Debe haber una cantidad enorme de preguntas. Ojalá, mis felicitaciones a Osvaldo. Te faltó hablar de Dromi, Osvaldo. Te faltó. Sí, me estás escuchando. Excelente, excelente. Yo quería hacer una corrección, nada más que Osvaldo la hizo. Había mencionado mal el número de la ley esta de Macri, que era la 20.078. Yo creo que le pifié con un número. Y me hiciste acordar a un decreto, que es el decreto 20 del año 2018, donde Macri resolvió que el consumidor le tenía que devolver al Estado en 24 cuotas lo que había perdido por el desfasaje del dólar que ellos mismos habían provocado. O sea que el consumidor en 24 cuotas le tuvo que resarcir a las empresas por el descalabro económico que había hecho el gobierno. Y es un decreto, y no es mentira, no es un chiste. Por eso cuando uno lo cuenta dice, no, está contando un chiste. Lo dice para hablar mal de Macri. No, no es un chiste, es el decreto 20 del año 2018. Es como para tener memoria activa. Y lo que vos decís de que esto debería terminar en causa penal, uno a veces dice, está bien, el derecho penal no es el que va a resolver todas las cuestiones, pero creo que debería haber, como uno siempre dice, un ejemplar escarmiento para este tipo de conductas, porque si no, esto no se acaba más. Si hay cosas que se acaban, es porque hay nunca más un escarmiento. Si nosotros hoy tenemos la posibilidad de decir, che, no va a haber un golpe de Estado, es porque hubo un nunca más, hubo un juicio y hubo una sociedad que estuvo de acuerdo con todo eso. Con esto hay que hacer lo mismo y hay que tener un compromiso y solidario entre todos. Hay que denunciar, no hay que bajar la cabeza, ir y pagar, porque esto es lo que termina perjudicando a todos. Entonces, también escucho a esa gente y a veces que sale en la tele, como un chico que fue viralizado y que decía, no, yo estoy en contra de que se baje las tarifas, mi abuela tiene una buena jubilación y puede pagar un buen servicio, y criticando los planes sociales, bueno, una cantidad de cuestiones que, como bien dijiste vos, Osvaldo, nos han metido. Y yo me acuerdo cuando iba a la secundaria te decían, no, el Estado es malo, el Estado es mal empresario, acá hay que privatizar todo, y las cosas van a cambiar. Y no cambiaron, nos vendieron espejitos de colores, nos decían que iban a invertir y se llevaron la guita. Entonces te mienten, te dicen que el servicio va a mejorar, que va a haber inversiones, pero como vos bien dijiste, las conexiones pertenecen al Estado, ¿no? Así que, Walter, bueno, sí. Cuento una anécdota. Sí, perdón. No, perdóname, porque me estás haciendo recordar que están en actas. Esa es la idea. Contra Edesur, y hicimos investigaciones sobre los dueños de Edesur, que es Enel, que era una empresa italiana que después hizo negocios con Caputo y que la central la tiene en Londres. No me acuerdo si la asamblea fue allá por agosto o octubre del 2015, asamblea de accionistas.
donde el tipo denunció, el presidente de Enel, que habían comprado en el Cono Sur, como si fuera la Antártida, ¿viste? Compramos una empresita, un par de empresas, es verdad, habían comprado Edesur, Chocón, y juntaban otras más, le juntaron la cabeza a varios, y pagaron 2 o 3 mangos para que se fueran los holandeses. Entonces, le preguntaron, pero no se hagan problema, eso no entra en el balance porque nosotros nos vamos a poner un peso. ¿Entendieron? Compraron la empresa, la pagaron a 2 mangos, Edesur, en el 2015 y dijeron clarito, nosotros nos vamos a poner un peso. Hoy Edesur está vacía, son una habitación de 4x4 con una computadora que factura. Y las cuadrillas que hay en la cuadra, eso es el capitalismo, no ponen un mango. Ese es el ejemplo que te quería dar, que es terrible. Cuando lo leemos decimos, pero ¿cómo puede ser? Y el fiscal que te dije de Brasil, que no sé si cambiaron la norma, hubo unas jornadas acá, derecho al consumidor, que vinieron los brasileños, en derecho comparado, inclusive pasa lo mismo en la Comunidad Económica Europea, tiene sanciones penales a esos actos de defraudación, y son muy importantes. En Brasil, el fiscal, no me acuerdo, había hablado con un juez, un brasilero, que había venido y dice, sí, el fiscal me pasa el expediente, pero me pasa parte del expediente, la parte donde cree que hubo un delito, va y acusa en sede penal a la empresa. Hubo hace poco, el G20 acá, pero vinieron los secretarios de Defensa del Consumidor de varias partes del mundo, y me acuerdo el norteamericano, un chicano, Ignacio se debe de acordar. Nosotros conversábamos y me dice, no, pero nosotros esto lo arreglamos enseguida, no vamos a la justicia, le aplicamos 1 o 2 millones de dólares de multa y a la segunda lo cerramos. Perdón que me extendí, pero me hiciste acordar de este tema que son perlitas. Gracias, Osvaldo. Es muy bueno lo que vos decís, y 2 cosas para terminar, Gustavo, y te dejo el paso a las preguntas, que es bueno. Por un lado, lo penal funciona como un escarmiento ejemplar, pero ojo, siempre decimos que la víscera más sensible es el bolsillo, y a estos tipos le tenés que tocar donde más les duele. Y estas multas bien altas, cobradas, ¿no? Porque no tiene que quedar en un expediente con un número registrado, sino que esas multas se cobren y bueno, con apercibimiento de cerrarlo, como vos decís, creo que también es una de las formas para que las cosas comiencen a funcionar de otra manera. Bueno, Gustavo, discúlpame, te doy No, por favor, no hay problema. Acá Gisela Alaño pregunta si conviene hacer la denuncia directamente en el COPREC. ¿De qué? Si es por servicio público, de energía y de gas, es evidente que tienen que hacerla en Enargas o en el ENRE. Es conveniente. Ahora, si quieren hacerla una cuestión de derecho del consumidor, la Dirección Nacional tiene una mesa múltiple donde recibe las denuncias y las dirige al COPRECO, según lo que esté. Inclusive, ahí es interesante hablar, porque está también el Tribunal Arbitral de Consumo, que es muy importante porque tiene un listado de empresas que han firmado el contrato arbitral, y ahí es muy importante porque si ese listado le conviene, se pueden solucionar las cosas bastante rápido en el Tribunal Arbitral, y ha tenido un muy buen auge. Hay varias empresas de comunicaciones que están metidas ahí, así que sería bueno que también lo tengan. Y si no, en el ENACOM, cuando hay problemas de comunicaciones severas, hay que hacerlas en el ENACOM. No digo que sea la panacea, pero están interviniendo y están trabajando bastante bien. Son pocos meses de gobierno y de cambio de autoridades, ¿no? Y hay estratificación, pero se están trabajando. Eduardo Bestani pregunta si hay algún análisis técnico del proyecto de ley que está en el Congreso y si esto tiene aprobación en el Senado. Supongo yo que tiene que ver con un comentario que hizo usted, Osvaldo, en algún momento de la charla sobre un proyecto.
El proyecto de ley fue repudiado por muchos colegios, muchas organizaciones, inclusive se dieron charlas en distintas universidades del país, acá en la UBA también, en la FACA. Ese proyecto ingresó por el Senado y hoy la Comisión de Derechos del Consumidor de la Cámara de Diputados lo quiere imponer. Ese proyecto es un proyecto malo, no solo porque se va en especificaciones principistas, sino que también el proyecto está abandonando el derecho del consumidor como tal, lo transforma en un microsistema, lo deja a merced de derecho comercial y de derecho civil y queda en merced de lo que podría llamarse el mercado. Entonces, abandona al consumidor, lo deja libre. Perfecto, muchas gracias. María Candelaria Pérez consulta, dice, soy asesora en el municipio de Jujuy, allí hay una antena Telecom en la plaza central que no paga ningún tipo de tasa municipal. Se les ha cobrado en muchos momentos, pero no responde. ¿Qué recomienda? Estamos haciendo la determinación de deuda para enviar y judicializar. ¿Algún consejo que pueda darme? Bueno, se ríe Nacio. Cóbrenle. Sí, porque aparte está en espacio público, está en medio de una plaza, ¿cómo no van a cobrarle? Es una cosa de loco esto. Y les va a costar, le van a llevar a recorrer todo el país con ese tema. Pero corresponde que paguen las gabelas correspondientes porque el espacio público lo tienen que pagar. Más bien. Perfecto, gracias. Karina Marino dice que COPREC es el que habilita la acción judicial para el caso que no se resuelva el conflicto del consumidor. Sí, es verdad. La verdad, es una ley que a mí la 26993, porque nosotros personalmente participé en la redacción de varios artículos, y es un sistema, no existe este sistema en toda la legislación argentina. Siempre los métodos alternativos de resolución de conflicto los han puesto como endosado, como han pegado. Sin embargo, acá se creó un sistema, lo que hace que el método de resolución de conflicto quede conjuntamente con la acción judicial y la acción administrativa y se pueda generar un mismo expediente. Por eso la ley en sí, más allá de que puede uno discutir alguna situación legislativa, es una ley muy interesante que se recomendaría que se pusiera a discusión y que otras partes, otras jurisdicciones la sacaran porque es necesaria. Y el COPREC quedó, y en su artículo 70, 71, establece que el certificado por no acuerdo puede servir o tiene la misma validez que la mediación obligatoria en la capital federal. Y como el COPREP es gratuito y no tiene nada, se puede ir directamente a hacer la acción. Pero hay una limitación. Son 55 salarios, pero no puede exceder los 55 salarios y no se incluyen esos 55 salarios del reclamo el daño punitivo, eso no se incluye. En el dial nosotros hicimos una ley comentada hasta la primera parte, son 3 partes la norma. La primera parte hay una ley comentada y un artículo comentado del COPREC. Gracias. Acá Rita Vicente deja un mensaje, bueno, esperanzador. Dice, te cuento que el caso de Cablevisión lo denuncié en el ENACOM y en defensa del consumidor y llegué a un arreglo a mi favor. Así que no son todas malas, parece ser. No. Renato, hay que reclamar. Sí, adelante, Osvaldo. No, que no tienen que quedarse, hay que reclamar porque el derecho existe. Y como las instituciones están funcionando, les va a dar pie para que puedan resolver el conflicto. Bien. Quiero aclarar que el único problema cuando falla la mediación en el COPREC,
cuando el monto es muy chico, uno no consigue un abogado, porque lamentablemente esta es una cosa que la pone más víctima al consumidor que va a hacer la acción en el COPREC. Hay que buscar que los abogados estén a disposición de las víctimas del COPREC y que le puedan llevar el juicio. Ojalá que se pueda solucionar. Es un problema pendiente para solucionar. Gracias, Ricardo. En Relato Salvo pregunta, dice, así como está suspendido el cobro de intereses en el tema de alquileres, ¿qué medidas se ha tomado en este sentido con respecto a los servicios públicos? Concretamente agua, luz y gas. Especialmente el concepto de intereses. Los intereses. Bueno, la aplicación de intereses sigue la normativa que establece. Ahora, lo que nosotros estamos pidiendo es que no se apliquen intereses por aquellos montos que no se paguen. Igualmente, la regulación de las cuotas, que nosotros no estamos de acuerdo, pero en el fondo tienen un interés muy bajo que está relacionado con la Ley de Defensa del Consumidor. Ahora, le estamos pidiendo, porque hemos firmado acuerdos ahora en la CUENRE y en el ENARGAS, para que, y hemos manifestado, se deje sin efecto los intereses. O por lo menos queden las cuotas sin intereses, que ese es uno de los beneficios que tendrían que tener los consumidores. Bien. Intereses hay. Gracias. Los intereses hay en el tema de las tarjetas de crédito. Están morigerados, pero hay intereses allí. Gustavo, ¿me dejás una cosita? ¿Me dejás? Sí, adelante. Aprovecho Dale. para que no se me pase, que lo escuché a Ricardo muy atentamente, y es cierto que muchas veces los reclamos resultan patrimonialmente o económicamente nimios, podríamos decir. Entonces hay muchos estudios o muchos abogados que no toman el caso. Quiero aprovechar que ganarte de mano, seguramente lo ibas a decir vos, que la dirección jurídica de Legar, que comienza a trabajar ahora virtualmente y cuando la situación lo permita en forma presencial, va a patrocinar gratuitamente todos estos tipos de casos. Así que sería bueno que estemos en contacto para cualquiera que necesite en esta cuestión que hablamos de la solidaridad y el compromiso que tenemos que tener de denunciar permanentemente. Así que la dirección jurídica, que está en manos de un compañero que hoy no está presente, se va a hacer cargo de estas cuestiones. Así que bueno, cuando tengas en contacto con Gustavo, con la agrupación, para cualquier cosa que cualquier consumidor, usuario necesite ser acompañado en algún reclamo. Eso quería decirte, gracias. Agradecería que me informen, por favor, porque vienen, no sé cómo es que vienen a verme tantos a Proconsumer y siempre le doy una vuelta penal, ¿no? Siempre busco para solucionarle el tema. Cuesta mucho solucionarle el tema. Porque hoy en día llevar un juicio... Nacio, tengamos en cuenta que a veces los juicios de poco monto le tenés que buscar la vuelta a veces en los daños, el daño punitivo, y tratar de inflarlo de esa manera porque hay un daño directo. Nosotros hemos visto que también hay un daño moral o con un daño psicológico, cuando hay productos o servicios que influyen directamente en la vida de la persona. Como siempre, uno trata de buscarle el tema, siempre para buscarle. Por eso a veces le decimos a la gente que antes de iniciar el COPREC, consulte, porque puede iniciar otra cosa, no el COPREC. O sea, para poder manejar el caso de mejor manera. Las asociaciones podemos hacer ese trabajo sin fines de lucro y aconsejar a la gente qué lugar mejor puede hacer el reclamo, ¿no? Sí. Siempre lo hacen. Sí, le hago una consulta. Resulta que mi mamá alquiló un departamento con contrato y la inquilina se fue y nos dejó una deuda abismal tanto de gas como de luz. La luz está enganchada y de Surno en su momento no le quiso sacar el medidor a pedido mío,
porque dice que ellos tienen la potestad de cortar la luz a quien quiere. Y como no está enganchada a una red pública, no es un delito federal. Y Metrogas presenté un reclamo, digamos, con el contrato, pero nos siguen cobrando lo que ella consumió. ¿Eso es un reclamo del consumidor o cómo es? No, es un reclamo privado del contrato de locación. Ahora, con referencia al medidor, ¿a nombre de quién estaban los medidores? De mi mamá, porque a pesar que el contrato decía que... Va a tener que hacer una acción judicial en contra del inquilino y del garante, pero eso es una acción privada. No, yo veo que no tiene garante. No tiene salida y tiene, porque ahí estaba el medidor a nombre de una persona y por eso muchas veces se recomienda que cambien el medidor en los alquileres. Ahora, con referencia al medidor hay que ver si el medidor tuvo algún exceso, si tuvo alguna situación específica, pero evidentemente ahí me parece que van a tener que hacer una acción de cobro de alquileres y daños y perjuicios. Los daños y perjuicios estarán dados por el gasto que hubo en el medidor y todos los problemas que está comentando usted. Claro, porque tampoco ahora me permiten cambiar el medidor al nombre del nuevo inquilino si eso no está cero. No se lo van a autorizar hasta que no cubra todos los costos y demás, porque ahí hay una persona determinada, no se lo van a permitir, le van a volver loco. Gracias. Bueno. Bien, muchas gracias. Aquí una preguntita. Dice Laura Burali, en caso de falta de recarga a la línea personal, ¿es posible reclamar el restablecimiento de la línea dada de baja? Si no le cargaron la línea. No, supongo que tiene que ver con una línea prepaga que no pagó o no recargó lo suficiente, el mínimo requerido por la empresa, y a posteriori le han cortado la línea y bueno, se quedó sin línea. Ahí tiene que hacer un reclamo, porque no pueden cortar la línea. Si le cortaron la línea sin aviso o no tuvo el reclamo que correspondía, tendría que hacer el reclamo. Inclusive lo puede hacer en el ENACOM. Lo que pasa que, claro, no le van a autorizar la recarga hasta tanto no diriman la cuestión. Pero tiene que hacer el reclamo porque si no le comunicaron el corte, tiene que hacer el reclamo. Porque ahí hay una violación a la ley de defensa del consumidor. Entonces, el ENACOM tiene que intimar a la empresa para que restituya y pueda cargar lo que corresponda. Ahora habrá que ver cuál es la carga que tenía o la que no tenía, porque muchas veces cuando no se carga, el teléfono mismo se desconecta. Ese es un problema también técnico, ¿no? Porque a veces el teléfono se muere, Gracias. Acá Gisela Laiño pregunta ¿cuál sería la alternativa del COPREC en caso de no utilizar esa vía de reclamo? Depende del caso individual. Hay infinidad. Mire, tienen el COPREC, en la provincia tienen las OMIC, depende el municipio, la OMIC trabaja mejor, trabaja peor, y si la situación amerita habrá que hacer una mediación. Lo que ocurre es que en este momento, lo único que está funcionando es el SECRO y el COPREC. Las mediaciones son complicadas porque no existe la mediación a distancia, todavía no está regulada, la provincia no está regulada, hay una serie de problemas. Yo soy mediador en la provincia de Buenos Aires y no tenemos comunicación. Si no podemos obligar a las partes a que se acerquen a una mediación, no puede cerrarla y no puede iniciar ninguna acción judicial. Lo que sí se está haciendo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, es iniciar las acciones con la prevención de que no existe justicia, entonces no hay acceso a la justicia y se inicia la acción. En la Ciudad de Buenos Aires se intentó, todavía no he visto algún fallo al respecto. En el estudio están trabajando de esa manera. Yo soy abogado, te ejerzo la profesión, mucho menos, ¿no?, que antes. Pero están haciendo eso, es decir, declarar de que no existe
no existe la mediación, iniciar la acción. Ahora, si estamos hablando de un reclamo por un producto de poco monto, habrá que ver la jurisdicción, el producto, porque también está la Dirección de Defensa del Consumidor de la ciudad, que tiene algunos lugares que se puede reclamar y otros que ni se acerquen. Bueno, hay una serie de situaciones para ver, ¿no? Por eso el caso es muy casuístico la cosa. Es lo que dijo Honacio sobre la disolución de la ley 26.993 al sacarle el auditor y el juez y no dejarlo funcionar, creó una situación en que uno tiene que ingeniárselas para ver para dónde dispara con el producto o el servicio. Y en algunos casos, cuando hay problemáticas severas, se inician denuncias penales, ¿eh? Cuando uno ve que ya no le queda otra alternativa, se genera, pero por eso el caso es casuístico acá particular. Muchas gracias. Débora Barrios pregunta, ¿cuál es el plazo de prescripción para un reclamo en defensa del consumidor? Los plazos de prescripción son los que establece el Código Civil, no hay más. O sea, uno puede hacer un reclamo hasta los 3 años y si fuera por daños y perjuicios hasta los 2 años. Y son 5 años dentro de aquellas circunstancias. Es decir, depende del tema determinado, pero son los que establece el Código Civil. El artículo 50 quedó modificado con la sanción del Código Civil de la ley 26.994, que modificó el artículo 50, por lo tanto, estableció que los plazos prescriptorios fueran ellos. Ahora, si me está haciendo un reclamo el producto comprado o adquirido a distancia o por internet, tiene 10 días para hacer el reclamo y no aceptar el producto. Ese podría ser no aceptar el producto y remitirlo y no aceptarlo. Ahora, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor sacó una resolución para resolver o por dar de baja el botón de baja, muy interesante, que habrá que ver dentro del listado de empresas que tienen que cumplirlo si lo cumplen. En esos casos, bueno, el reclamo será o no será viable y tendrá que verse el caso determinado. Ahora, recomendación, no dormirse. Sea lo que fuere. Por ejemplo, miren temas tan puntuales como es el tema del seguro. No pueden dormirse y automáticamente hacer el reclamo porque tienen un año. Tienen un año. Porque ya van varios jueces que dicen que el sistema de derecho del consumidor no ingresa en la estructura de la ley de seguro. Así que es evidente que hay temas muy específicos que hay que verlos con lupa. Muchas gracias. Yo me tengo... Hablando de dormir, quiero felicitarlos, Pérez, por esta coordinación y a mi querido Bassano y a todos ustedes por estar. Muchas gracias y los felicito. Gracias, Ricardo, muy amable. Muchas gracias. Bueno. 2 preguntitas más. ¿Cómo se puede estimar el daño punitivo? Pregunta Marisa Fiorilio. Bueno. A ver, desde Marcharanarena, el primer caso en Mar del Plata que estableció el daño punitivo, y perdón por el nombre, pues es complicado el nombre se utilizaron distintos formatos. Uno fue el formato ese que es espejo, es decir, tanto daño punitivo. El otro fue una fórmula. El otro fue ojito, es decir, hay distintas posiciones, pero lo que no entendieron los jueces todavía es que el daño punitivo es no un resarcimiento ni un enriquecimiento, es una multa. Es una multa a favor del consumidor que le tiene que doler al proveedor, le tiene que doler. Por lo tanto,
no tiene que estar sujeta a una multa, no. Tiene que estar sujeta a lo que establece el 47 y el 49 de la Ley de Defensa del Consumidor. Porque si nosotros tenemos los parámetros ahí, por ejemplo, muchos tratadistas hablan, no, tiene que ser doloso. No es doloso. Si es reiterativo, tiene que ser una multa para que no lo sigan aplicando. La multa ya empezó a quedar media corta porque el máximo son 5 millones de pesos. Y usted con esta inflación no le puede poner 10.000 pesos de multa. Tiene que ponerle una multa, señora. Y no nos olvidemos que el daño punitivo en la Argentina es individual, no es erga omnes, como es en la legislación anglosajona, que se aplica para todos. Acá es individual, es decir, lo pueden pedir todos aquellos que fueron perjudicados. Y el juez, cuando sentencia, no tiene que sentenciar pensando que todos lo van a pedir o que nadie lo va a pedir. Directamente tiene que pensar que el tipo cometió una violación al artículo 49, que es que dice que una situación social, que lo hizo con negligencia, que fue reincidencia. Es decir, si hay esa circunstancia, tiene que ser severo para que no lo vuelva a ocasionar. No estoy de acuerdo con las fórmulas, no estoy de acuerdo con el espejo, sí estoy de acuerdo que le apliquen. A ver, si uno recibe una botella, como pasó en Córdoba, que tenía un producto extraño dentro de una Coca-Cola, muchachos, apliquen una sanción suficiente para que en la línea de producción se pongan un poco más atentos a eso. Y te van a decir, no, pero eso fue un atentado. Ah, no me importa. El consumidor no le interesa porque el consumidor no asume el riesgo de las empresas. ¿Entendemos? Es un derecho humano, no puede asumir el riesgo. Si tuvieran un atentado, es un riesgo de la empresa, no del consumidor. Si no, nosotros asumimos el riesgo empresario de darnos luz, asumimos el riesgo empresario de que le metan producto dentro de la Coca-Cola. No. Yo voy a comprar una Coca-Cola y yo la abro y tiene que tener gusto a Coca-Cola, que no es sana y que tiene mucho azúcar, más azúcar que la que tenía antes. Es peligroso eso. Pero quiero tomar eso. Entonces, el producto debe ser el que corresponde. La sanción, y si le tienen que aplicar 5 millones de pesos, que se lo apliquen. No, pero muchos jueces dicen esto, y en el proyecto de ley que estuve señalando en el Congreso decían lo mismo. No, pero están enriqueciendo al consumidor. ¿Y a mí qué me importa? Piensen en no volver a cometer el mismo desajuste y desbarajuste, la misma estafa, la mismo daño. No lo vuelvan a cometer. Si para eso es el daño, ¿no? Si se enriqueció el consumidor, y bueno, se enriqueció el consumidor, ¿qué problema hay? Gracias. Tenemos miedo al sistema, y lo peor que podemos tener miedo es a un sistema que mejore lo que vaya a consumir el otro consumidor, el otro. Si el otro va a consumir, decir, mira, vamos a darle lo que corresponde, porque si no a este me van a meter otra vez una sanción de 5 palos. Y listo. Lo que conté, mire usted, porque la verdad es que a veces uno empieza a mirar el derecho comparado y después dice, acá en Argentina se la quieren llevar todo de arriba. Por ejemplo, en Francia, este es famosísimo el tema, el supermercado de cruce de calle, Carrefour, se empezó a vender la leche, tenían que vender la leche con una devolución de dinero que le habían mandado los tamberos. Eran de centavos. Parece que alguien fue y dijo, no me dieron los centavos. Bueno, el Estado francés le metió una multa de 10 millones de euros y aparte tenían que devolverle al consumidor no sé cuántos litros de leche gratis. Es muy fuerte, no enriqueció. ¿Y a mí qué me importa? Eso es para que no lo vuelvas a hacer. ¿Ustedes se acuerdan de Toyota? Que tuvo un problema en las ruedas traseras y los frenos. Le aplicaron una multa de 3.000 millones de dólares y Toyota sacó de plaza todas las camionetas
se arregló todos los tren traseros. Pero es para que no lo vuelvan a hacer. Entonces el daño punitivo, multa civil o daño punitivo, como lo quieran llamar, es para que no se vuelva a cometer. Es como decía acá el colega, el órgano sensible es el bolsillo, hay que cargarle al bolsillo las tintas. Muchas gracias, Osvaldo. Roberto Corso pregunta, ¿qué pasa con los colegios privados que ya están aumentando la cuota para el año que viene? Qué tema, ¿eh? En todos los años que tenemos la asociación, hace poco nos dimos cuenta que tenemos más de 20 años. Y cada vez que nos han consultado el tema de los colegios privados hemos aplicado, porque al principio uno iba a derecho viejo y encaraba como los toros, ¿no? Y el mismo sistema, primero se tienen que poner de acuerdo todos los padres, porque si no la víctima es el chico. Entonces, si todos los padres se ponen de acuerdo y van a la dirección de escuela privada de la jurisdicción que corresponde, le dicen, señor, está aumentando y no tiene que aumentar, pero todos los padres, consejo de UJI, no lo hagan separados porque después la venganza es el pobre pibe. Ahora, si todos los padres o una cantidad sustancial hacen la denuncia, no le tienen por qué aplicar ningún incremento. Muchas gracias. Mirta Sosa pregunta, como consumidora y varada por la TAM, ¿a dónde podría recurrir para reclamar por incumplimiento de contrato y daños? Bueno, Código Civil. Nosotros dije cuando empecé que estábamos en una guerra, ¿no? Entonces, cuando estamos en una guerra, estamos en una situación en la cual podríamos emular a lo que es fuerza mayor. Todas las partes están en el mismo lugar. Lo único que puede reclamar es la devolución del dinero que invirtió, salvo que haya daño. Para que exista daño, tiene que haber realizado la TAM un hecho ilícito. Pero si no la trasladó y debe el pasaje, lo único que debe es el pasaje. ¿Por qué? Porque es una situación de fuerza mayor, el consumidor no hizo el viaje, le tienen que devolver la plata. Lo único que podríamos llegar a discutir es si con intereses o sin intereses, o si es en dólares o si es en pesos. Pero no correspondería el reclamo de daños. Y en tal caso, para mí, el reclamo debería realizarse en forma judicial, es decir, con carta documento a la empresa, intimarla, hacerlo en Dirección de Defensa del Consumidor, no sé si COPREX, sino directamente carta documento y hacer una acción judicial. Pero tengan en cuenta que los daños y perjuicios tienen una limitación que es la fuerza mayor, el estado de necesidad. Yo le diría que lo tomen como estado de guerra. Bien, nos estamos quedando sin tiempo. Hay una última pregunta, dice Carolina Aguirre, si en la práctica, ¿qué tanto se aplica el daño punitivo? Está evolucionando, está tomando otro auge. Yo le diría que parece como que los jueces tienen que pagarlo ellos, les cuesta, pero está saliendo. Están tomando aplicación del daño punitivo, algunos, les repito, aplican la fórmula, otros lo hacen por la cantidad de daño causado, pero están aplicando el daño, cosa que antes no lo hacían. Ahora los jueces están viendo que es necesario, porque se repiten, por ejemplo, el tema de las tarjetas de crédito, o el tema de los teléfonos celulares, o el tema de tener una tarjeta de crédito que sacan a nombre de otro, y se replica tantas veces que, bueno, la culpa que tiene el banco emisor y la dueña de la tarjeta tiene que ser tener la responsabilidad de custodia y seguridad para evitar que se perjudique. Si se reitera, y hay jueces que han aplicado y han empezado a aumentar el daño, pero como todas las cosas, ustedes vieron que los juicios de daño y perjuicio en capital son muy pijoteros los jueces, perdón, no iba a decir ese término, pero es el que corresponde. Ustedes van a un choque y le dicen, la puerta
necesito que me devuelvan la puerta, le devuelven una puerta de menos milímetros, siempre pasó lo mismo. Bueno, más o menos hacen lo mismo con el daño punitivo. Lo que pasa es que ahora evolucionan y lo van incrementando. Se van dando cuenta que es necesario. Parece que tienen miedo de aplicarlo. Ese es un problema que tenemos que resolverlo haciendo que los jueces queden independientes de las corporaciones, ya no del poder político. El poder político a veces influencia a los jueces, son las corporaciones, los negocios, para ser más claro. Muchísimas gracias, Osvaldo Bassano. Quiero agradecer a todos los presentes. Antes que nada, Gustavo, Sí, ¿puedo una Sí, cosita claro. nada más? Quiero que lo que tenemos la cámara prendida, que por favor le regalemos un aplauso a Osvaldo, que le regalemos un fuerte aplauso desde casa, porque estamos perdiendo la costumbre del aplauso. Muchas gracias por tu generosidad, por todo esto, un fuerte aplauso desde casa. Todos le damos un aplauso a Osvaldo Bassano, vamos. Bien. Muchísimas gracias. Sí, Gustavo, perdón. Vamos a implementar esto, porque no hay nada más gratificante que el aplauso para un orador y más después de la generosidad que ha tenido con nosotros Osvaldo esta noche. Gracias a ustedes por Muchas invitarme, gracias. muy amable. Para cerrar, bueno, agradecerle específicamente a todas las personas que han colaborado, a Liliana Sarmiento, a María Candelaria Pérez, Sara Díaz, Verónica Landriel, Eduardo Bestani, Miriam Sena, Julieta Bosa, Mónica Almada, Marisa Fiorillo, Karina Marino, Giselle Laíño, Renato Salvo. Muchas gracias a todos, muchas gracias al doctor Osvaldo Bassano, al doctor Walter Gangi, y recordarle sencillamente cuáles van a ser en 30 segundos nuestras próximas exposiciones de Legar. El martes 15, es decir, el martes próximo a las 8 de la noche, va a haber una jornada de Derecho de Familia, Responsabilidad Parental y Alimentos. El jueves 17 a las 20 horas también va a haber una charla sobre régimen penal de la minoridad a cargo de la doctora María Cecilia López Cacabelos. Y el día 19 del 9, es decir, el día sábado, a las 7 de la tarde, va a haber una charla sobre el pensamiento de Perón y su proyecto industrialista, a cargo de Mario Ramón Duarte. Dicho esto, no me queda nada más que agradecerles y hasta la próxima jornada de Legar. Gracias. No se olviden que el día martes la jornada es con el doctor Osvaldo Pitró, así que están todos invitados. Muchísimas gracias por la presencia. Gracias Osvaldo, gracias Gustavo, gracias Cristian en control como siempre. Gracias a todos y todas. Gangi 2020 en el Provincial Radio. La única verdad es la realidad y te la cuenta Walter Gangi. Un resumen con los temas que importan, opinión, debate, propuestas en un tiempo para reflexionar y acompañado con la mejor música de nuestro rock nacional. Gangi 2020, jueves, viernes y domingos a las 17 horas en el Provincial Radio.